Curso escolar de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. El día de hoy vamos a tratar el acompañamiento técnico del proyecto innovador para que puedan tener una idea de cómo empezar este proyecto, ¿no? Y algunas ideas también de cuáles serían los temas a tratar, ¿no? Según el eje temático que tenemos en las bases de nuestro concurso escolar. Vamos a darle la bienvenida esta tarde a nuestro ponente, el ingeniero Antonio Salas Camargo. Él representa a la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Bienvenido, ingeniero Antonio. Buenas tardes, Cintia, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí presente con ustedes para poderlos compartir un poco de lo que puede ser una orientación. Vamos a hacer una parte interactiva para que ustedes puedan contarme, yo les pueda contar cómo formular un proyecto de innovación y ustedes puedan ver o tener ideas para que puedan desarrollar sus proyectos en sus debidas escuelas. Correcto, entonces vamos a compartir. Quiero contarles un poco primero quién soy yo. Como me presentó Cintia, yo soy el ingeniero Antonio Salas Camargo. Vengo de parte de la Universidad Católica Santa María, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Yo soy ingeniero ambiental de profesión y magíster en ciencias ambientales. Entonces vamos a comenzar con lo que va a ser una orientación y un curso bastante corto e interactivo de lo que va a tratar de cómo llegar a formular un proyecto. Muchas veces nosotros vamos a tener diferentes ideas, vamos a tener diferentes opciones, nos confundimos por ahí en términos como qué es innovación, qué es investigación, cómo empiezo a tener un proyecto, cómo es que logro tener un proyecto, y de eso se trata la orientación del día de hoy. Vamos a dar los primeros pasos para que ustedes puedan comenzar a formular un proyecto y llevarlo a cabo para que puedan participar en el concurso y ojalá puedan ganar este concurso que está organizando la SUNAS. ¿Correcto? Vamos a comenzar con muchos de nosotros sabemos que todo lo que se hace tiene ciertos pasos, ¿verdad? Hay pasos que debemos seguir, hay ciertas pautas que debemos tomar. Por ejemplo, cuando vamos a cocinar, siempre tenemos ciertos pasos que seguir para que nuestra receta pueda salirnos tal y cual la queremos, ¿verdad? Dentro de ese proceso, por ejemplo, que es la cocina, nosotros damos nuestro pequeño toque personal para que cada uno tenga su propio sazón. De la misma forma se desarrollan los proyectos. Los proyectos son como recetas de cocina donde nosotros ponemos ciertos granitos peculiares para poder lograr cierto componente de innovación, cierto componente de investigación y poder contribuir a lo que es tanto el conocimiento científico como el conocimiento general en gestión, por ejemplo, de los recursos hídricos, en gestión de la calidad del medio ambiente, etcétera. Los pasos a seguir para formular el proyecto son como unos escalones, ¿correcto? Tenemos que pisar primero cada escalón para llegar a la cima. Cada uno de estos escalones tiene una función, porque si es que no lo encontráramos en nuestra escalera, tendríamos problemas para llegar a la cima, ¿verdad? No podemos llegar a la cima si es que no pisamos el primer escalón. En este caso, para la formulación de proyectos, el primer escalón que debemos tocar siempre es el problema. ¿Qué quiere decir el problema? Va a ser una necesidad que yo tengo a solucionar. ¿Cuál es la duda que me ha surgido para poder emprender en un proyecto? Luego vamos a tener la parte de objetivos. Siempre tenemos que tener una mira, saber a dónde queremos llegar. Para llegar necesitamos ciertas metodologías, necesitamos plantear cuáles son las actividades, las acciones que yo voy a plantear para poder llegar a lo que es mi último escalón, que son los resultados. ¿Ya? Los resultados son la última parte donde casi he llegado a la cima en mi proyecto, donde yo veo si es que
logré solucionar parte del problema, logré contribuir a que el problema se reduciera, logré causar algún impacto en el medio donde yo vivo o donde se está desarrollando el problema, pero para cada uno de estos escalones, básicamente en lo que es la formulación de proyectos, tenemos ciertos pasos, tenemos ciertas preguntas que responden a cada uno de estos escalones. Dentro del primer escalón, que es el problema, siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que está mal, qué es lo que yo veo en mi entorno que no me gusta, qué es lo que yo creo que no se está desarrollando de forma adecuada, qué es aquello que yo veo que no tiene concordancia o que está causando un efecto negativo, o muchas veces el problema suele estar oculto. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando limpiamos nuestra casa, vemos que nuestra mamá, nosotros mismos, mezclamos muchos detergentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía una tía que mezclaba detergente sólido con lejía, con ácido muriático, con vinagre, sin saber que todo esto podría causar problemas, ¿correcto? Porque no es normal que yo pueda unir ciertos compuestos, porque no todos los compuestos son amigables, ¿verdad? Y esto suele traer consecuencias para nuestra salud y principalmente también para lo que es el medio ambiente. Cuando nosotros evaluamos lo que tenemos alrededor, muchas veces no nos damos cuenta. Así nosotros estemos en la ciudad, debemos ser muy observadores a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, muchos de los biólogos suelen trabajar con lo que son animales, plantas, insectos, y nosotros creemos que porque vivimos en una ciudad, Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, no nos damos cuenta que dentro de estas ciudades existen también animales, plantas, insectos que conviven con nosotros y estos suelen tener también una función en el ecosistema. Entonces, si nosotros afectamos o causamos daño al ecosistema donde nosotros vivimos, no solo nos estamos causando daño a nosotros, sino también a todos aquellos seres vivos que se encuentran a nuestro alrededor. Problemas tenemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Nosotros todos sabemos el problema que es el mal uso del agua, todos sabemos el problema que es desechar ciertas sustancias indebidas a los desagües, el problema que es cuando llegan desastres naturales como sismos, como inundaciones, como lluvias. Todos estos fenómenos suelen conjugar en diferentes problemas que nosotros tenemos que buscar o es el interés, el punto de partida para nuestros proyectos. Tenemos que partir de un punto donde exista una necesidad a resolver. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo hambre, esto es un problema, ¿verdad? Es un problema para mí, porque si no como me puede dar gastritis, si no como me voy a sentir molesto, si no como me voy a sentir triste, ¿verdad? Entonces, no comer es un problema. Ahora, para los objetivos, yo tengo que ponerme a pensar la pregunta o tratar de resolver la pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer para arreglar este problema? ¿Verdad? Si volvemos al ejemplo de mi problema es que tengo hambre. ¿Cómo hago que esto se resuelva? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer para arreglarlo? De repente mi objetivo será comer más para no sentir hambre. De repente mi objetivo será comer 5 veces al día para asegurarme que no tenga hambre. De repente podré planificar mi comida para no tener hambre. Se dan cuenta que yo tengo diferentes opciones y por lo tanto puedo tener diferentes objetivos para poder solucionar mi problema, ¿correcto? El tercer eslabón, el tercer escalón por el cual todos debemos pasar cuando formulamos un proyecto y es
muchas veces el más difícil de todos, es la parte de el método o la metodología que yo voy a utilizar para solucionar mi problema, para elaborar mi proyecto. Tengo que responder a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Correcto? Si yo tengo un objetivo específico, tengo un objetivo que es no tener hambre, quiero, ¿cuál es? Solucionar mi problema, ¿cómo lo voy a hacer? Comiendo, guardando comida, planificando comida. Tengo diferentes alternativas para yo poder solucionar mi problema y poder cumplir con mi objetivo, ¿correcto? Esto cuando hablamos de formulación de proyectos, siempre tenemos que basarnos en lo que pueden haber hecho otras personas para poder, yo quizás, replicar cierta parte, poder contribuir un poco más. De repente cierta persona se quedó hasta un punto. Yo puedo continuar su trabajo, pero necesito saber qué es lo que han hecho las demás personas. Algo muy importante que quiero que todos sepan y que todos conozcan es que la idea que nosotros podemos tener en este momento, les aseguro que a nivel mundial las tienen otras 20 personas en diferentes lugares del mundo. E inclusive en el mismo lugar, les apuesto que en esta sesión de Teams muchos tienen la misma idea, porque tenemos un problema en común. Entonces, a veces cometemos el error de creer que somos los únicos que podemos pensar en una solución, cuando en realidad tenemos muchas personas que también han pensado que existe el mismo problema y han pensado en diferentes formas de poder solucionarlo. Entonces, debemos buscar primero para cumplir nuestro método, qué es lo que han realizado las demás personas, qué es lo que se ha investigado hasta el momento, qué es lo que se viene haciendo, qué es lo que han hecho otros países, qué es lo que se hace en otras partes del Perú con el mismo problema. Esto me va a ayudar a determinar cuáles van a ser los pasos que yo voy a buscar para cumplir mi objetivo, ¿correcto? Y el último paso es analizar mis resultados. ¿Qué viene a ser responder a la pregunta de qué es lo que hemos obtenido o qué obtuvimos? Volviendo al problema muy simple que era que yo tengo hambre. Si yo al final de haber hecho todos mis métodos de cumplir mi objetivo veo que aún tengo hambre, no he solucionado totalmente el problema. Ah, pero puedo haberlo solucionado de forma parcial, ¿correcto? No creyamos que bien, cuando tenemos un problema, tenemos que ser los superhéroes que le den solución a ese problema. Tenemos que pensar que existen también otras personas que nos están apoyando. Entonces, aquí entra la premisa de que cada granito de arena sirve para lograr solucionar un problema que se ve a nivel mundial. Los problemas que se relacionan a la parte de recursos hídricos, a la parte de agua, a la parte de aguas residuales, a la parte de saneamiento, son bastante complejos y no solo los tenemos aquí, los tenemos a nivel mundial. Entonces, no solo es un problema que tiene el Perú, ni es un problema que tiene nuestra escuela, es un problema que tienen muchas escuelas a nivel mundial. Pero si es que nosotros logramos cambiar en nuestra escuela, podemos lograr que otros sigan nuestro ejemplo. Otros cuando busquen su método puedan encontrarnos y puedan ver que lo que nosotros estamos haciendo contribuye a solucionar el problema, lo que nosotros podemos estar realizando forma parte de la solución, así no sea en su totalidad, puede lograr a contribuir a reducir este problema o lo que yo quiera empezar a solucionar. Tiene un término muy importante y que es fundamental para lo que es este concurso, ya que el concurso se ha denominado proyecto innovador, pero tenemos que tener claro qué realmente es la innovación. Podemos partir de que nosotros no vamos a inventar cosas para necesariamente hacer innovación, ¿verdad?
No necesitamos inventar una nueva máquina que purifique el agua, no necesitamos inventar un nuevo método para ahorrar agua, no necesitamos inventar nuevos caños para lograr que se minimice el uso del agua. Si bien la invención es parte de la innovación, no es todo lo que conforma la palabra innovación. La palabra innovación engloba 6 diferentes criterios, donde entran desde la creatividad, la inspiración, la visión a futuro que podemos tener, el desarrollo, el proceso, las ideas y el crecimiento que pueda tener nuestro proyecto. Les pongo otro ejemplo. Cuando yo voy a realizar, por ejemplo, una charla de concientización, yo no estoy inventando las charlas y mucho menos estoy inventando las técnicas para cuidar el agua, ¿verdad? Pero de repente lo estoy llevando a lugares donde no las recibían anteriormente. Eso, por ejemplo, mis estimados amigos, es hacer innovación. Como dice un dicho, la pólvora ya está creada y no vamos a descubrir la fórmula de la pólvora, ¿verdad? Tenemos muchas veces que trabajar con lo que otras personas vienen desarrollando porque eso también es hacer innovación. Hacer innovación, ya hemos visto, no es descubrir un nuevo elemento químico, no es descubrir una nueva propiedad en el agua, no es descubrir una nueva tubería que me ayude a que el agua se ahorre. Si bien puedo hacerlo y puede ser parte de mi idea, no necesariamente hacer eso es innovación. Desde que yo traigo, por ejemplo, unas buenas prácticas de uso de agua que se aplican en otro lado a mi lugar de estudio o mi lugar problema, yo ya estoy innovando, ¿correcto? No necesariamente tenemos que esperar grandes resultados, no necesariamente tenemos que ser científicos inclusive, no necesariamente tenemos que pensar a fondo y rompernos la cabeza en tratar de crear una idea, cuando tenemos a la mano diferentes ideas y diferentes técnicas que muchas de las personas han inventado y que pueden utilizarse para resolver parte de los problemas que nosotros encontramos en nuestro día a día. Ahora quiero que hagamos una parte muy importante. Vamos a empezar nuestro proceso creativo, nos vamos a empoderar, que es una palabra que a mí me gusta usar mucho porque cada vez que alguien formula un proyecto tiene que empoderarse de modo que crea que va a surgir ese proyecto, crea que es de la real importancia que se merece y crea que va a funcionar. Jóvenes, personas que nos acompañan, docentes, si es que ustedes no creen en su idea, nadie más va a creer en ella. Lo más importante es que ustedes mismos crean que su idea va a funcionar, que los pensamientos que tienen, las alternativas que plantean pueden funcionar, porque muchas veces eso es lo que impulsa al éxito de un proyecto. Muchos de los proyectos no tienen éxito porque las personas que los formulan son pesimistas, empiezan a creer que el proyecto va a fallar desde antes que iniciara. No podemos saber cuál es el resultado si es que no lo intentamos. El primer paso y el más difícil es intentarlo, es salir a intentarlo. Es como cuando sale un nuevo producto al mercado. ¿Cuál es el paso más importante? Llevar a tener la primera venta de ese producto. Entonces tenemos que lograr a que salga al mercado, tenemos que lograr que nuestras ideas emerjan, que nuestras ideas salgan de nuestra cabecita y puedan tratar de solucionar los distintos problemas. Para este proyecto se han trazado diferentes ejes temáticos de los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos en este momento y vamos a tratar de plantear ideas que ustedes pueden desarrollar o que podrían replicar en sus colegios, podrían hacer que funcione para sus escuelas, podrían tratar de llevarlas a su caso de estudio. El primer eje temático viene a ser la importancia de la conservación y la recuperación de las fuentes de agua. Les hago una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos querer
o conservar lo que no conocemos. Espero que todos nosotros conozcamos de nombre, no necesariamente de forma física, Machu Picchu, ¿verdad? Es algo que a los peruanos nos resalta, es algo que los peruanos nos sentimos orgullosos y velamos porque siga siendo una maravilla mundial. Y esto se basa en que lo conocemos, ¿verdad? Todos conocemos que existe un Machu Picchu, todos sabemos que es una maravilla del mundo. Por eso es que lo queremos, lo conservamos, lo tomamos en cuenta, pero yo les hago la pregunta, ¿ustedes pueden conservar algo que no conocen? Muy difícil, ¿verdad? Porque realmente no puedo querer algo que ni siquiera sé qué es, ni siquiera sé de dónde viene. Y ahí les hago un interrogante muy importante. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde viene el agua que sale por los grifos de sus colegios? Es un punto de partida muy importante porque, como ya dijimos, no podemos conservar lo que no conocemos. Para poder plantear una alternativa de conservación, de recuperación, tenemos que conocer primero de dónde es que viene el agua que sale por nuestros grifos en nuestros diferentes colegios. ¿Qué tal si sale de algún cuerpo de agua? ¿Qué tal si es que sale de algún río, de algún lago, de algún deshielo? Eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que conocer. Ahora les hago la primera idea. ¿Qué tal si es que pueden hacer una campaña para que todos conozcan de dónde viene el agua que sale de su colegio? Porque no olvidemos que el conocimiento se transmite entre personas, las ideas se transmiten entre personas, los comentarios tienen un mayor alcance. Porque si es que yo hablo con todos mis compañeros sobre de dónde viene el agua, todos vamos a conocer esa fuente de agua y por ende podemos conservarlo. Cuando escuchemos su nombre en la radio, cuando escuchemos su nombre en la televisión, cuando podamos ver por internet cuál es esta fuente de agua, nosotros vamos a poder pensar cómo conservarla, ¿correcto? Sigamos con el siguiente eje temático, a ver qué es la valoración de los servicios de agua potable y alcantarillado. ¿Cuál viene a ser lo que es la valoración de los servicios de agua potable y alcantarillado? Cuando creamos conciencia sobre lo que cuesta realmente obtener agua potable, lo que cuesta que el agua salga por nuestros grifos, recién vamos a poder tomar conciencia de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Tenemos que saber qué es la valoración, cuánto valor tiene el agua. Hay un dicho muy importante que es de gota a gota el agua se agota, ¿verdad? Cada gota muchas veces la ponen sinónima de lo que es el oro, porque muchos países no cuentan con agua. Hoy en día tenemos un país privilegiado que tenemos diversas fuentes de agua, a pesar de que muchas personas no tienen acceso a ella. Muchas personas tienen que caminar muchas horas para obtener un vaso de agua. Tenemos que tomar conciencia de cuánto vale tener agua potable en nuestros grifos. Y por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿saben cuánta agua se necesita para obtener una botella de agua de las que compramos en la tienda? Es irónico que para cada botella que yo necesite, que yo compro en la tienda, se han utilizado otras 10 botellas de agua para producirse. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, compramos agua, estamos contribuyendo a que existan mayores impactos ambientales, a que se consuman más los recursos hídricos y exista una mayor explotación a diferencia si es que yo llevo mi propia agua. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos una campaña donde una vez a la semana todos lleven agua en nuestros colegios, todos lleven una botella de agua de nuestras casas y hagamos un día donde no se utilicen para nada o no se compren para nada botellas de agua de la tienda?
¿O por qué más que un día? ¿Por qué no lo hacemos una semana? ¿Qué tal si lo hacemos una semana para que podamos saber cuánto realmente podemos ahorrar en que algunas personas dejen de consumir agua de la tienda o dejen de consumir agua embotellada? Tenemos otro eje más que es el buen uso y reuso del agua potable. Tenemos que saber que existen diversos consejos para poder aprovechar el agua, para poder no malgastar el agua. Anteriormente, hace muchos años, los detergentes se fabricaban de una forma muy tóxica, muy química, que cuando llegaban al agua se generaba una contaminación, la verdad, terrible, porque afectaba a plantas, afectaba a animales, afectaba a otros seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Hace muchos años se planteó que los detergentes puedan ser ecoamigables, que ya no funcionen con químicos peligrosos, sino puedan funcionar de forma más ecoamigable. ¿Eso en qué ha derivado? Les cuento que el agua que sale de nuestras lavadoras, el agua que sale cuando nos lavamos las manos, cuando nos duchamos, se llaman aguas grises, ¿correcto? ¿Por qué se llaman aguas grises? Porque si hablábamos de aguas negras, habláramos de un agua realmente tóxica que necesita mucho proceso para poder reutilizarse, mientras que un agua gris tiene la oportunidad o la alternativa de poder volverse a utilizar a través de un proceso mucho más simple. Como les comento, por ejemplo, yo en mi casa, el agua de la lavadora, yo la reutilizo para poder regar mis plantas. ¿Por qué? Porque los detergentes ya no tienen aquella toxicidad, ya no representan ese riesgo que anteriormente tenían cuando nosotros lavábamos nuestra ropa. Entonces, esas aguas grises hoy en día tienen un potencial muy importante. ¿Cuántas veces los alumnos entran al baño y se deben lavar la mano? Cada vez que regresan del recreo, yo creo que todos se vienen y se lavan las manos, ¿verdad? Porque han estado jugando en el suelo, han estado o antes de consumir sus alimentos. Imagínense todo el agua que se viene desperdiciando y que de repente podríamos reutilizar en regar ciertas macetas, en tener muchas más plantas en nuestro colegio, en poder tener mayor cantidad de áreas verdes, lo cual puede tener una significancia importante en el consumo de agua, del buen uso, del uso responsable. Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos llegar a medir si es que realmente existe un cambio con la alternativa que yo planteo? Al igual que en nuestras casas, a los distintos colegios les llega un recibo de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si es que previamente a que yo implantara mi proyecto, analizo el recibo de agua y lo analizo un mes, 2 meses y 3 meses después de que yo empiece a hacer las actividades de mi proyecto? Ahí yo puedo notar si es que es una alternativa para mis resultados, para saber si es que yo tengo un cambio o no tengo un cambio. Otro eje importante viene a ser el vínculo estratégico entre el agua segura y la salud. El agua no solo es importante para nosotros como seres humanos. En el agua habitan microorganismos, bacterias. El agua ayuda a promover la dispersión de virus. El agua ayuda a promover que se den diferentes vectores de enfermedades que lo hemos empezado a vivir este año, por ejemplo, con lo que es el dengue. El dengue, ¿dónde se reproduce? ¿O dónde depositan sus huevecillos los mosquitos del dengue? En los depósitos de agua, ¿verdad? Muchas veces mis alumnos de la universidad me preguntan, profesor, ¿por qué todo el mundo habla de cubrir los tachos de agua limpia con el dengue para prevenir el dengue? El dengue no simplemente es eliminar el zancudo. No, mis estimados señores, por ejemplo, la manera más importante para prevenir el dengue es tapar los depósitos que contengan agua emposada. Contarles también que el dengue no se reproduce en agua sucia.
Los mosquitos son tan selectivos que buscan el agua más limpia para poder reproducirse. Existe una íntima relación en lo que es el agua y la salud. Yo creo que parte de nuestros proyectos puede enfatizarse o debe tener un componente de concientización, porque llegar a la población es la forma más importante que se reduzcan los grandes problemas. Muchas veces el desconocimiento es el principal riesgo, la principal causa de que estemos realizando malas prácticas, de que estemos utilizando mal el agua, de que estemos las enfermedades puedan proliferar. ¿Por qué? Por ejemplo, en lugares donde no existe el saneamiento, donde no existen los desagües, donde no existe la dotación de agua potable, proliferan lo que son las enfermedades gastrointestinales, los dolores de panza, las diarreas. ¿Por qué? Porque el agua tiene una relación muy importante con lo que es la salud. Contarles que no puede crecer una bacteria sin agua, no puede crecer un parásito sin agua, no puede crecer un hongo sin agua. Es muy importante el agua, así cual es importante para nosotros, también es importante para los organismos que causan enfermedades. Cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, ¿cuál era la recomendación más importante que nos hacían los ministerios de salud? Era el lavarnos las manos, ¿verdad? Tener un lavado de manos por más de 20 segundos, lograr tener la higiene suficiente para evitar la transmisión del virus. Entonces tenemos que tratar de luchar contra este problema, que la gente sepa que el agua, cuando no es utilizada de forma correcta, puede traer enfermedades, puede ser vector de contaminantes, puede ayudarnos a que nos enfermemos del estómago, nos enfermemos de la piel inclusive, porque comentarles también que muchas de las infecciones suelen representarse en la piel. Muchas veces nos preguntamos por qué me han salido estos granitos en las manos, por qué tengo granitos en los brazos, y es porque muchas veces estoy en contacto con agua contaminada. Recordemos que muchos de nosotros debemos vivir en las ciudades, ¿verdad? En Arequipa, en Lima, en Tacna, donde hay constantes flujos de vehículos. Y estos vehículos, a través de sus tubos de escape, suelen depositar ciertos contaminantes que de una u otra manera llegan al agua. Y es por eso que nosotros muchas veces tenemos infecciones en la piel, tenemos ciertos escozores, tenemos ciertos problemas con nuestra piel porque no tenemos un adecuado cuidado, no tenemos la suficiente tecnología para poder transformar o poder limpiar de todo el agua cuando necesitamos. Entonces, eso es un punto también importante que nosotros podemos llegar a tomar en cuenta. La carencia de agua segura que pone en riesgo la vida, lo hemos conversado hace un momento. El agua es primordial para que se desarrolle la vida. No puede existir una planta sin agua, a pesar de que los cactus, por ejemplo, son plantas que resisten mucho al agua. No pueden llegar a tener una vida totalmente sin agua, captan agua de otras formas, agua de forma atmosférica, agua de forma de vapor de agua, se las ingenian por ahí para tener diferentes formas en cómo transformar el agua. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Es más importante tener plantas o tener árboles en una escuela? Por ejemplo, algo muy importante que se daba en uno de los colegios que tiene nivel secundario aquí en mi ciudad natal, que es Arequipa, el Colegio Militar Francisco Bolognesi, por ejemplo, ellos tomaron la iniciativa de crear un bosque, porque el bosque podía darnos diferentes servicios ecosistémicos, diferentes alternativas para beneficiar la contaminación ambiental. Pero no nos pusimos a pensar cuánta agua necesita un árbol para crecer, ¿verdad? ¿Cuánto agua necesita el pasto que encontramos en nuestras áreas verdes para poder crecer? Una idea muy importante que yo se los puedo dar y que también la da la Organización Mundial de la Salud y que también la da la FAO, que es la Fundación
Mundial para la Seguridad Alimentaria es que en las instituciones educativas deberían primar las plantas que se desarrollan con poca cantidad de agua, porque mucho del recurso que nosotros gastamos en agua se da en mantenimiento de parques y jardines, se da en mantener las plantas que están en nuestra canchita de fútbol, la cual me parece excelente porque dan un atractivo visual bonito, se ven bonitas, pero hay otras plantas, y esto es parte de la investigación que nosotros realizamos, existen plantas que pueden subsistir con menores cantidades de agua. Y es una de las alternativas de proyecto muy importante que yo se las puedo dar. ¿Qué tal si es que reemplazamos esas plantas bonitas que consumen mucha agua por plantas que también sean bonitas, pero que tengan menores requerimientos de agua? Quizás las plantas que tenemos hoy en día en nuestras instituciones educativas tienen que regarse 3 veces por semana. ¿Qué tal si es que buscamos una planta que solo necesita regarse una vez por semana? Imagínense cuánta agua estaríamos ahorrando, cuánta carencia de agua estaríamos solucionando, simplemente tratando de cambiar y analizando un poco las plantas que tenemos en nuestras instituciones educativas. Ahora, por ejemplo, volviendo al tema de la valoración que teníamos de las aguas grises, de estas aguas grises que podían tener una utilidad, de que podían ser reutilizadas sin mayor tratamiento alguno, ya que hemos visto que hoy en día los detergentes han bajado su toxicidad, han bajado su nivel de riesgo, son los famosos biohuertos. Qué bonito sería que todas las escuelas, es una iniciativa que también se ha propuesto por parte del Ministerio de Agricultura, que son la creación de biohuertos escolares. Pero ¿qué tal si estos biohuertos los ampliamos a que tengan otro objetivo que sea cuidar y reutilizar el agua? ¿Qué tal si en vez de un biohuerto logramos tener un vivero de especies ornamentales a partir del alimento de aguas grises? A partir de la utilización de aguas grises. Es otra alternativa que puede ser muy interesante que se puede instaurar en un colegio. Imagínense que tengamos todo un vivero con muchas plantas que no nos cueste 1 litro de agua mantener, porque pueden mantenerse a través de la reutilización de aguas grises. Es una alternativa que también podríamos tener en cuenta. Otro eje importante donde hablamos es sobre la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Déjenme contarles que si es que no están muy familiarizados con lo que es la palabra saneamiento, se refiere a todo lo que es desagüe, todo lo que desechamos a través de nuestros inodoros, de nuestros lavamanos, de nuestros lavatorios, de nuestros sumideros donde trapeamos el piso. Todo lo que se va por esas tuberías forma parte de el servicio de saneamiento, el servicio que nos ofrece el Estado para poder controlar esos residuos. Pero quiero contarles un problema que se da a nivel nacional e inclusive a nivel mundial. Cuando nosotros desechamos ciertos compuestos químicos como por ahí algunos aromatizantes, ese conocido POET que utilizamos, que leemos que tiene, por ejemplo, nanopartículas de cobre que son ideales, muy útiles para utilizar en la limpieza, nos sacan totalmente el sucio, pero y nos deja un aroma bastante rico, pero al momento de irse ese POET con nanopartículas de cobre, con nanopartículas de titanio por el desagüe, se convierte en un terror y se convierte en la peor pesadilla de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Agua residual se le denomina a toda agua que pasa a través de nuestros desagües, de nuestras alcantarillas y se va hacia un lugar conocido como planta de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas de tratamiento de aguas residuales, como reciben los desagües de muchos lugares, tienen una sobrecarga actualmente en el país. ¿Cómo podemos ayudar a contribuir a la sostenibilidad de estos servicios de saneamiento, a que las plantas de tratamiento no estén tan sobrecargadas? Es tomando conciencia sobre lo que estamos desechando por el inodoro, lo que estamos desechando a través de nuestros sumideros,
lo que se desecha a partir de cuando trapeamos el piso. Por ejemplo, yo creo que en todos sus centros educativos se utilizan diferentes químicos para trapear los pisos, ¿verdad? Que van desde el amonio cuaternario, los aromatizantes, lo que es las nanopartículas de cobre. Si ustedes se ponen a leer lo que dice abajo de el detergente, del aromatizante POET, del aromatizante Sapolio, de lo que es la lejía misma, que no solo es hipoclorito de sodio, sino son diferentes compuestos que más lo acompañan, vamos a ver que hay un montón de químicos que son sumamente perjudiciales y que al momento de llegar a una planta de tratamiento se vuelven un terror. Para asegurar nosotros que la planta de tratamiento pueda funcionar de forma correcta, podemos limitar lo que entra a través de nuestros nuestros desagües, nuestros sumideros, ¿verdad? Tenemos que limitar lo que viene a través de los sumideros, de lo que viene a través de lo que desechamos a través de nuestros desagües. ¿Qué tal si hacemos una campaña de concientización como proyecto de que ya no se utilicen más alternativas peligrosas como las que les he comentado? ¿Qué tal si es que utilizamos alternativas más saludables como, por ejemplo, utilizar vinagre, por ejemplo, utilizar otra clase de compuestos? ¿O por qué no hacemos un proyecto para analizar cuáles son los compuestos más simples que tenemos y que pueden causar menores daños? Eso también puede contribuir enormemente a lo que es la seguridad de nuestras plantas de tratamiento y asegurar el saneamiento sostenible, ¿correcto? ¿Cuál es el otro eje temático? Tenemos la importancia del acceso al agua segura, así como el correcto mantenimiento y limpieza de tanques elevados y cisternas. ¿Se han dado cuenta que encima de los techos de sus colegios, de nuestras casas, tenemos ese famoso rotoplas? Los famosos rotoplas, los famosos tanques de agua que nos libran de los cortes de agua que nos sirven cuando se corte el agua y tenemos ahí una reserva, pero si es que nosotros no le damos el mantenimiento adecuado a esta reserva, podemos estar generando un criadero de microorganismos, un criadero de enfermedades. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cada cuánto se le tiene que dar de mantenimiento a un tanque rotoplas, a un tanque cisterna? Muchos de nosotros les apuesto que no sabemos. Entonces, tenemos que partir de esa clase de acciones básicas que me ayudan a saber qué es lo que puedo hacer para contribuir de una forma pequeña, pero que tenga un gran impacto. El último eje que se plantea, por ejemplo, es la revaloración de las prácticas ancestrales para la seguridad hídrica. Y para mí es uno de los más importantes, el más interesante y el que más alternativas podemos traer, ya que a lo largo de la historia, como deben estar aprendiendo en sus colegios, los docentes deben conocerlo por su carrera profesional. A lo largo de la historia existen diferentes técnicas ancestrales que han ayudado desde tener agua para tomar, tener agua para los cultivos, aprovechar el agua para el riego, para diferentes cosas, los famosos acueductos, los famosos andenes. ¿Qué tal si planteamos en nuestro colegio un jardín que tenga forma de andenería para optimizar el uso de agua? Ahí podríamos revalorar una práctica ancestral que se da en la agricultura y llevarla a nuestras instituciones públicas. ¿Por qué no tener tampoco otra práctica ancestral como puede ser el riego antiguo que había por goteo? Si es que nosotros nos ponemos a pensar, el riego por goteo no es una tecnología que la inventamos hace poco. El riego por goteo viene desde la época donde se desarrollaban los cultivos de alto requerimiento de agua. Por ejemplo, cuando se plantaba, cuando empezaron a plantarse ciertos cultivos que llegaron desde la parte española, como son el algodón, como son el maíz, estos requerían muchísima más agua de la que requerían otros, como es la papa, como es la yuca. Entonces, tenían que inventarse nuevas tecnologías para poder tratar de utilizar o que el agua alcance en esas épocas para poder suplir todos los cultivos que se necesitaban. Entonces, ¿por qué no traer el riego por goteo a las áreas verdes de nuestra institución educativa?
¿Qué otras prácticas antiguas encontraban? Yo sé que todos han visto el experimento, o espero que todos hayan visto ese experimento por donde nosotros pasábamos por una capa de piedra, una capa de arena, una capa de carbón, una capa de algodón, un agua que estaba bastante sucia y obteníamos agua totalmente clara. Eso, por ejemplo, fueron los primeros pininos de la potabilización de agua que se daban a nivel mundial, donde nos dábamos cuenta que pasando a través de diferentes sustratos se iban eliminando las impurezas que podía tener el agua. Eso también cuenta como una práctica ancestral que hoy en día se está perdiendo porque estamos tratando de utilizar o innovar con nuevos sustratos que no necesariamente son los que tenemos a la mano, que puedan ser los que tenemos en nuestro entorno. ¿Qué otras prácticas ancestrales podemos valorar o podemos dar conciencia? Por ejemplo, ustedes deben saber lo que son los puquios, lo que son los ojos del milagro o también conocidos ojos de agua cristalina, que son emergencias de agua de la tierra. Contarles que ancestralmente estos eran de vital importancia para el abastecimiento de pequeñas poblaciones de agua, de pequeñas poblaciones de personas que dependían de esa agua. Actualmente aquí en mi ciudad natal, Arequipa, por ejemplo, tenemos un distrito total que todavía depende de un ojo de agua entero, que es, por ejemplo, el distrito de Characato, que su principal fuente de agua es el Ojo del Milagro. Entonces, estos puquios también son ciertas, tienen parte de lo que serían las prácticas ancestrales, ya que su conservación y su uso anteriormente era, bueno, era casi total el uso que se utilizaba antes de los puques, pero hoy en día se ha disminuido, en primer lugar, por la cantidad de agua que pueden generar, por los problemas a veces de salinidad que pueden presentar y diferentes otros tipos de problemas que se pueden ir determinando en el camino, pero no olvidemos, como ya lo hemos mencionado antes, que no buscamos inventar la pólvora, no buscamos tener la invención del año, donde cree mi nuevo caño específico para gastar 80% menos agua. Haciendo una búsqueda intensiva de lo que hacían desde la época incaica, yo puedo tener una idea que pueda traer a mi institución educativa y que me pueda servir de importancia o valor para lo que es el cuidado del agua o para cualquiera de los ejes temáticos que se encuentran disponibles para este proyecto o para estos proyectos de innovación. Quiero terminar esta parte para yo dejar de hablar y poder conversar con ustedes, hablar sobre sus alternativas, con esta frase que es: cuando proteges al agua, proteges la vida. Hemos visto que el agua tiene una relación muy íntima con diferentes problemas, con diferentes aspectos de la vida cotidiana, entonces protegerla es tarea de todos, lo tenemos que hacer todos y nos va a dar vida para todos. Muchísimas gracias. Ahora quiero dejar de hablar yo porque he hablado como una persona muchísimo y quiero tratar de escucharlos a ustedes, de saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que vienen trabajando, qué ideas tienen en su mente para poder ayudar quizás a cuadrarlas con un enfoque más técnico, que puedan dar, no sé, tratar de encuadrar su idea en alguno de los ejes temáticos. Por ahí quiero escuchar a ver qué es lo que pueden tener ustedes ahorita para brindar este proyecto. A ver, alguno de nuestros participantes que tenga alguna duda o de repente alguna consulta, es el momento de hacerla. El profesor Antonio nos ha explicado pues muy detalladamente desde el inicio del proyecto, cómo realizar el proyecto, ¿no? Y también nos ha dado ideas de qué implementar en nuestras instituciones educativas. No sé si tengan alguna pregunta. Pueden usar el chat, si no, también podríamos aperturarles el micro.
Por ahí si Ninguna tienen pregunta, alguna ninguna duda. idea, quieren que les demos comentarios de repente sobre sus ideas, porque recordemos que todo aporte siempre es bueno para mejorar, para poder cuadrar nuestra idea. Parece que todo ha quedado claro, profesor Antonio. Si fuese así, en todo caso, estaríamos dando ya por concluida esta segunda sesión de acompañamiento técnico, ¿no? En la categoría Proyecto Innovador. Profesor Antonio, se le da las gracias por la disposición, por la presentación tan clara que ha tenido al momento de exponer y estaríamos en contacto por si se presenta alguna duda. De repente los participantes ya a medida que va pasando los días, pues tienen alguna duda de sus avances, estaríamos de repente en contacto con usted. Muchas gracias. Señorita, ay, yo escribí muy buenas tardes, escribí en el chat, tal vez me pueda responder el ponente, si todavía no se ha ido. Gracias. A ver. Claro que no, justo estaba leyendo en el chat que bueno, nos preguntaban lo que eran sugerencias del agua que es entubada en mi comunidad. Que es entubada en mi comunidad. Más que todo que valdría la aclaración que nos de repente Madeleine nos pueda aclarar a qué se referiría con agua entubada, porque podemos tener agua que se queda emposada en las tuberías, podemos tener agua que no pasa a través de las tuberías, que a veces los requerimientos de agua son muy escasos y suele bajar la presión en ciertos distritos. ¿A qué se llega a referir con el agua que está entubada en su comunidad? Podría en todo caso, Miss Madeleine, de repente utilizar el micro para que nos pueda explicar. Ya, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo le pedía al ponente en esta oportunidad que me podría dar algunas sugerencias cómo hacer uso, porque acá en la comunidad de La Morada, que es parte selva de Marañón, el agua que llega a las casas es a través, nosotros le conocemos como agua entubada, porque solo del río que está en la parte alta, han hecho una poza y de ahí se distribuye para la comunidad, o sea, para las casas. Entonces llega, por ejemplo, al colegio y muchas veces nosotros a los estudiantes les sugerimos que no tomen el agua porque no está potabilizada. A eso me refería. ¿Qué sugerencias, según su experiencia, me podría proporcionar? Porque en eso quiero hacer el trabajo de innovación. ¿Qué hago, no? Para poder ayudar a los chicos que no beban esa agua que está allí. Salen corriendo y se van ahí directo a la pileta y se toman el agua cruda, ¿no? Que no está potabilizada. Solo es agua que viene del río directo, porque recién está en proceso. Hay un proyecto que ha salido que va a ser agua y desagüe, pero eso será para el otro año. Pero aproximadamente venimos consumiendo esa agua un promedio de 10 años acá en la comunidad. Eso era mi consulta. Muchísimas gracias por su respuesta ya de antemano. Ahora sí lo tenemos muchísimo más claro, misma Madeleine. Disculpe que le hayamos pedido la aclaración, porque bueno, todos sabemos que a través de nuestras variantes regionales tenemos ciertos términos que logran variar. Por ejemplo, en otras zonas eso se le conoce como agua, como lo que es agua sin potabilización, con lo que es agua libre de cloración en algunos otros casos, pero ¿por qué no llegan a investigar por lo que son las técnicas físicas básicas de eliminación de contaminantes en el agua? Por ejemplo, yo le doy una. Cuando nosotros, antes de que llegue a nuestros caños, de que llegue a nuestras pozas, de que traten, ¿por qué no pasamos esta agua por ciertas geomembranas o bolsas o plástico negro? Cuando lo pasamos a través de plástico negro, lo hacemos empozar brevemente. Esto llega a tener un pequeño grado de calor.
ese pequeño grado de calor ayuda a reducir circunstancialmente la cantidad de microorganismos. Otra técnica muy importante, por ejemplo, que es llevar el agua a lo que son mínimamente 11 grados centígrados. Cuando llegamos a llevar el agua a más de 11 grados centígrados, también se reducen circunstancialmente la parte de microorganismos. Puede llevarse, por ejemplo, a través de pasar o pintar las tuberías de negro. Cuando las tuberías las pintamos de negro, absorben mucho más el calor y sirven como si fueran termas naturales. Y eso ayuda a reducir la cantidad de microorganismos que son los principales que causan enfermedades gastrointestinales en lo que es el agua. Otro proceso importante, por ejemplo, es la destilación rudimentaria o destilación rústica, como se le conoce, donde hacemos simplemente en una pequeña poza de plástico evaporar el agua, le colocamos tanto una poza de plástico como un techo de forma cónica de plástico para que el agua se evapore por la parte cónica del techo. De repente voy a poder transmitirle algunas imágenes de proyectos similares, donde puede llegarse a esa pequeña evaporación y el agua que se evaporó, chocó con el techo y cayó, ya cuenta con mucho menor grado de contaminación que la que entra directamente. A eso se le llama destilación convencional rudimentaria. Por ejemplo, es una forma de potabilizar el agua que se hace en comunidades donde no existe el acceso a saneamiento. Ahora, otra parte también importante que hablábamos, ¿por qué no hacer recuperar las técnicas ancestrales, por ejemplo, de las filtraciones con sustratos? ¿Qué tal si es que ponemos una capa de carbón activado antes de que llegue hacer un pequeño desvío en la tubería donde tengamos un sustrato de carbón activado, un sustrato de algodón, un sustrato de arena, un sustrato de piedras que puedan retener, por ejemplo, ahí se retienen metales pesados, se retienen los microorganismos, baja la turbidez, baja la cantidad de sales que pueden ser muchas veces dañinas cuando no hay potabilización. Ahí podemos reducir, por ejemplo, también la carga contaminante que pueda venir el agua que viene directamente del río. No olviden, lo principal siempre es la parte microbiológica, que es en lo que se enfoca prácticamente, básicamente, el proceso de potabilización de agua. Pero yo recomiendo que se busque o se investigue un poco más a fondo sobre técnicas físicas para mejorar la calidad microbiológica del agua. Muchísimas gracias, Miss Madeleine, por su pregunta. Espero poderle haber dado un poquito de luces o un poquito de granito de arena para que puedan implementar su idea. Muchas gracias, profesor Antonio. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Está respondiendo la misma Madeleine. Excelente. Sí, yo creo que se ha aclarado un poquito más la consulta que estaba realizando. ¿Alguna otra consulta, sino para dar ya por concluida esta sesión? Me parece que ya no hay ninguna otra consulta. Profesor Antonio, reiterarle nuestro agradecimiento a nombre de SUNAS por la participación el día de hoy en esta segunda sesión de acompañamiento técnico. Le agradecemos bastante la disposición del tiempo y sobre todo compartir con nosotros toda la información acerca de esta categoría, ¿no? Y la ayuda que nos está dando pues a todos para que podamos presentar o para que puedan los docentes presentar el trabajo final, ¿no? Para que puedan en este caso posiblemente ser los ganadores de este concurso en la categoría Proyecto Innovador. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que han estado una hora escuchándome hablar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.